Hola nuevamente, queridos amigos. En esta oportunidad, para terminar nuestro video tutorial titulado Atajos en vectores para ingeniería. Bien, nos habíamos quedado justamente analizando la segunda parte de este video tutorial. Bien, vamos a desplegar la sección titulada librerías a usar. Tenemos entonces el comando restar. Ya indicamos que el comando restar va a borrar todas las variables asignadas en nuestra hoja de trabajo para luego ser implementadas con nuevas variables. Bien, enseguida vamos a cargar la librería Vector Calculus para de esta manera nuestros vectores no sean considerados como una matriz, sino como vectores. Bien, presionamos aquí Enter. Bien, listo, ya tenemos entonces limpia nuestra computadora y además ya cargó la librería de Vector Calculus. Bien, continuamos. Ahora vamos a analizar muy detenidamente todos los vectores que se puedan exponer en dos dimensiones. El ejemplo dice así: dado el vector b1, aquí tenemos el b1, 5.0, 6.0, primera componente en el eje X y segunda componente en el eje Y. Nos pide hallar su dirección, vector unitario, componentes en los ejes respectivos y finalmente su gráfica. Aquí vamos a aclarar que en realidad debería decir grafíquese o trace el vector en un espacio vectorial dos dimensional. Pero eso lo veremos en la siguiente sección titulada ejercicios finales. Entonces vamos a analizar. Lo que deberíamos haber hecho para empezar en esta línea es poner restar Vector Calculus, pero ya le dimos, entonces no está de más ingresarla con fines didácticos. Entonces le ponemos restar Vector Calculus, vector. Ya ahí lo tenemos, dos puntos y presionamos Enter. Ya está, ya ingresamos nuestro vector b1, ya eso fue explicado en el video parte 1. Entonces será b1 5.0, 5.0, 6.0. Presionamos Enter y ya está ingresado. Bien, para saber si en realidad ha ingresado, entonces ¿a dónde vamos? Vamos a la paleta, ahí está, a la paleta llamada variables. Entonces ahí está el B1. Entonces por aquí podemos darnos cuenta que efectivamente la variable B1 ha sido asignado como vector cuyas componentes son 5.0 y 6.0. Entonces doy doble clic acá y ahí está entonces mi valor de B1. Bien, ya tenemos entonces mi valor B1. Ahora me pide la pregunta, me dice hallar su dirección. Entonces ya en las clases se han determinado la teoría tras de esto. Entonces aquí solamente estamos viendo cómo debe ingresarse correctamente y cómo debe calcularse con el uso del programa. Bien, entonces lo que debemos ingresar es la función que me va a permitir calcular. Entonces yo debo utilizar el arco tangente, que en realidad sería de esta manera. Vamos a borrar todo esto. Ya está borrado. Entonces debemos poner arco tangente. ¿Arco tangente de quién? De 6.0. Eso sería dividido entre 5.0. Ya lo tenemos, entonces ahí ya está, punto y coma. Ya está, me ha arrojado en radianes. Entonces, para mayor entendimiento,
yo necesito colocarlo en grados sexagesimales. Entonces, ¿cómo hago eso? Ya explicamos. Voy a convertir esto, debo convertir todo esto, o en todo caso su equivalente sería multiplicar por 180 partido o dividido entre pi. Entonces da lo mismo. Entonces utilizo el comando convert, voy a convertir esa parte que esté en radianes a grados. Ya está, ya tengo a grados. Bien, falta que esto me arroje exactamente como debe ser y no se quede en el camino. Entonces aquí coloco eval. Entonces el comando eval, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer la división y me va a arrojar el número entero con sus respectivos decimales. Entonces le digo, ¿sabe qué? Yo necesito la salida con 5 decimales. Ya está. Ahí lo tenemos. Entonces, si yo quiero saber en realidad cuántos grados sexagesimales, ahí tengo el código. Y la dirección que va a tener mi vector será 50.194 grados. Bien. O me daría lo mismo calcularlo a través de asignarle a través de una variable llamada alfa. Entonces digo arco tangente de 6/5. Entonces, como el sistema radial en radianes es equivalente al sistema en grados sexagesimales, entonces da lo mismo trabajar lo uno con lo otro. Pero aquí en la computadora trabaja con grados en el sistema de radianes. Entonces el alfa le voy a asignar, sería el arco tangente de 6/5. O sea, o que es lo mismo, o que sería equivalente a 50.194 grados sexagesimales. Bien, entonces eso es una cuestión de escala. Entonces en ingeniería siempre trabajamos con el sistema en radianes. Bien, ahora contestada esta pregunta, vamos a ver el vector unitario. Entonces el vector unitario, aquí tenemos algo interesante porque es subíndice de subíndice. Tenemos U de B, pero no le estoy sacando a U de B, sino le estoy sacando el vector unitario a B sub 1. Entonces tengo que ingresarlo como subíndice B sub 1. Entonces aquí tengo que hacer doble. Sería U de V de 1. Entonces ahí tenemos de sub y de sub. Entonces dos veces hacemos eso. Entonces será el vector sobre su módulo. ¿Cómo se hace esto? Enseguida borramos. Entonces le vamos a poner U. Vamos a poner U. Acá será de V. Ya debajo de V 1. Entonces salimos con la tecla hacia la derecha. Sería igual. Acá sería el vector B sub 1 dividido entre el módulo de B sub 1. Y ahí lo tenemos entonces. Ya está. No olvidar punto y coma. Ya calculó la computadora. Listo, entonces ya tenemos el vector unitario. Ya tenemos el vector unitario. Ahora enseguida nos pide componentes en los ejes respectivos y finalmente su gráfica. Entonces sabemos que la componente en el eje X es la multiplicación de la función que va a estar extendida, por así decirlo, y eso es controlada por la función coseno. Entonces vamos a tener el módulo de B sub 1 por el coseno del ángulo de la dirección. Entonces vamos a tener B sub 1 coseno de alfa, 0. Y aquí está lo interesante. Lo interesante de esto es que si yo le quito esto, a ver, vamos a ver, regresémosle esto. Si yo le quito solamente el símbolo de vector, le quito el símbolo de vector, solamente me va a calcular el valor escalar. Y eso sería la componente escalar del vector en el eje X. Ahora, a mí me están pidiendo la componente que va más allá de la componente escalar, que sería la componente vectorial. Entonces tendría la componente escalar con su vector asociado a él. En este caso, como está en el eje X, será E sub X. ¿Cómo logro hacer eso?
dándome cuenta que el vector b sub 1x está en el eje x. ¿Cómo hago eso? Insertándolo como vector, pero en el espacio x. Entonces ahí tengo rellenado en el espacio x, coma, y en el eje y le pongo 0. Ya está. A ver, vamos a ver. Ahí está, entonces. Ahí tenemos nuestro b sub 1 x. Sería 5 y efectivamente la primera componente es 5. Y la segunda componente sería 0 en la componente en el eje x. B módulo de b sub 1 por el seno de alfa en el eje o en el espacio de las y. Presiono enter acá y me va a salir la primera y la segunda componente. Bien, ahora para hacer la gráfica, porque el ejercicio me pide, y finalmente su gráfica se refiere a la gráfica del vector, el vector 5, 6, además su vector unitario y además sus componentes en el eje x y en el eje y. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ya expliqué en el video número 1. Debe tener una secuencia lógica en el listado que tiene estos corchetes. Entonces empiezo con plot vector. B1 sería, si seguimos la lista correspondiente a la sintaxis en el programa, sería este conjunto o esta lista de vectores tiene que coincidir con el color. Entonces B sub 1 es para el color rojo. El vector unitario U de B sub 1 es de color azul. Las componentes B sub 1x y B sub 1y son correspondientemente de color verde. El eje es normal, los ejes son normales. Acá el comando grid lines verdadero significa que necesito yo observar las líneas. Ustedes ven estas líneas delgaditas. Ahora me dice que la escala tiene que ser ajustada para verlos, tiene que ser visible y no tiene que ser ni ancho de grueso, tiene que ser proporcional. Acá me está manejando el ancho y el alto de la forma que yo quiero ver el vector. Puede ser más ancho el vector, cuán más importante sea, no sé, depende de mí. Puede ser lo más ancho, más delgado, tanto de la longitud como el de la cabeza del vector, en este caso de la flecha. Y le estoy asignando nombres a los ejes, labels, eje X, y el otro sería el eje Y. Bien, acá hay algo interesante que tienen que observar. El vector unitario tiene que ser de valor 1, ¿cierto? Entonces, con todas estas características, presiono enter. Ya está. Bien, entonces ese es el vector de color rojo. Ese sería mi vector 5, 6. Mi vector unitario obviamente que tiene que ser de valor 1, pero ahí está su ubicación en el eje X y en el eje Y. Este es de color azul y aquí está, se notan las justas, aquí está, ahí lo tienen de color azul, sí se nota, ¿cierto? Pero está superpuesto por el vector más grande, es el vector de color rojo. Entonces, si yo lo quisiera observar a este vector, tendría que multiplicarlo por un escalar para poderlo observar y ver la diferencia, que en realidad es así como se nos indica en la teoría. Entonces a esto de repente lo multiplico por 2, una multiplicación por 2. Bien, entonces aquí presiono enter y prácticamente nuestro vector unitario ha crecido en un múltiplo de 2. Entonces esto es con fines didácticos, para notar y observar la presencia que nuestro vector unitario está alojado en nuestro espacio vectorial. Entonces regresamos como debería haber sido o como es, quitamos esto, presiono enter y aquí también presiono enter. Entonces ha regresado como debe ser.
Bien, ahora vamos a explicar los vectores en el espacio. Cómo es que se debe explicar y cómo se deben insertar o cómo se debe desarrollar un proceso vectorial con sintaxis nativa de Maple en vectores en el espacio. Bien, desplegamos y el problema nos dice lo siguiente. Dice, dado el ejemplo, dado el vector b2, 1, 1, ahí están las tres componentes, hallar su módulo, dicen hallar su módulo, tengo que hallar el módulo de este vector, o longitud, dirección, vector unitario, componentes en los ejes respectivos, o sea, quiere decir en el eje X, Y y Z, y finalmente su gráfica. Ya está, entonces vamos a cargar nuestro vector b2. Ya sabemos cómo se ingresa el módulo, ya voy desarrollando b2. Ahora, para calcular su dirección voy a utilizar los cosenos directores, y los cosenos directores no es otra cosa más que el arco coseno, para calcular su dirección sería, le asigno a través de la función arco coseno a una variable del alfabeto griego llamado delta, beta y teta. Entonces tengo delta es igual al arco coseno de la primera componente sobre su módulo. Ya está, entonces me va a arrojar que es 0,95, beta me va a arrojar 0,95 y teta me va a arrojar 0,95. ¿Y por qué me está arrojando estos valores? Porque las componentes son 1, 1, 1. Ahora, en el primer video mencioné de que habría una forma de jalar la primera componente, entonces vale la pena aquí de repente intentarlo, ¿cierto? Para no poner 1, pero a veces es necesario colocar 1 para darme cuenta qué es lo que estoy haciendo, de dónde estoy sacando ese 1, por qué tiene que ser de ese espacio, o sea, podría ser en el eje X, Y o Z. Entonces arriba se hizo con R, aquí será b2, entonces será b-b2. De b2 hemos dicho que coloco corchetes, y como estoy en forma ordenada, quiero jalar en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, entonces debo poner acá 1. Bien, mientras la máquina se pone un poco cargosa, vamos a esperar un tiempo prudente, si no voy a tener que cortar el video para luego poder explicar. Bien, entonces ahí lo tenemos, ya superamos ese impasse de hardware. Entonces tenemos el b2, corchetes 1, entonces lo que va a hacer es jalar la primera componente del vector b2 y el ángulo tiene que ser el mismo. Presionamos enter y efectivamente, pero si lo hacemos así, la experiencia me dice de que ustedes, los usuarios, preguntan siempre por qué debo colocar 1 acá, 1, ¿por qué? La explicación es porque va a jalar la primera componente. Eso es porque yo tengo experiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el uso de este programa. Pero como ustedes son iniciadores en el uso de este programa, es necesario colocar acá 1. Acá 1. Y entiéndase que este 1 es la primera componente del vector b2. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar esto de acá. Ya vamos a suponer que este es 5. Entonces coloco acá 5. Ya está. Y aquí sería, ya no tendría que poner, si este le corresponde al eje X, a este la dirección el eje Y y a este la dirección el eje Z, tendría que poner aquí, no tendría que poner ni el segundo ni el tercero, sino debería poner aquí 5. Aquí debería ser 5.0 porque es la primera componente. O que me da lo mismo colocar, observen, como lo que les acabo de explicar hace un momento, b2, pero 1 porque es de la primera componente. Entonces presiono enter y me sale el mismo valor. Entonces
Eso ya con la experiencia ustedes pueden desarrollarlo de esa manera, pero por el momento aconsejo que lo hagan mirando y observando qué elementos van a jalar. En este caso es 1. Entonces, regresando a nuestro ejercicio, sería acá 1, acá sería 1, quito esto, no es malo, pero eso ya con la experiencia ustedes lo van a hacer más adelante. Aquí sería 1.0. ya está mi dirección. Como los tres son 1, la dirección va a ser la misma para los tres. Bien, ¿qué más me está pidiendo? Me pide dirección, vector unitario. Bueno, el vector unitario está por demás. Ya está el vector unitario, ya lo tenemos el vector unitario calculado. Ahora las componentes en los tres ejes y finalmente su gráfica. Bien, la componente sería b sub 2x, b sub 2y y b sub 2z. Si está en el eje x, rellenaré el módulo por el coseno. Si está en el eje, perdón, en el eje x, ocuparé el lugar en el eje x, sería la primera dimensión. Si es b sub 2y, será 0 para el primero y rellenaré en el segundo. Y si es b sub 2z, 0 para el primero, 0 para el segundo y b módulo b sub 2 por el coseno de teta para el tercero. Entonces me tendría que arrojar 1, 1, 1. Bien, entonces sería b sub 2, b sub 2y y b sub 2z. Prácticamente 0,99 en el eje x, en el eje y en el eje z. Entonces esto corrobora a que mi vector es 1, 1, 1. Ya está. Problema resuelto entonces. Con esto quiero decir que cuando tengo yo un vector en el espacio, también puedo graficar sus componentes en los ejes, en el eje x, en el eje y y en el eje z. Bien, el análisis visual es lo mismo que se vio en el ejercicio anterior. Respeto el orden de mi lista. B sub 2, color rojo. Entonces aquí tengo B sub 2. B sub 2 es de color rojo. El B sub 2x, el B sub 2y y el B sub 2z son de color azul. Y el tercero es de color amarillo, pero no se nota acá el color amarillo. ¿Y por qué? Vamos a explicar acá el por qué. Primero debemos darnos cuenta de qué cosa. De que cuando uno grafica vectores, el cuerpo del vector es del color que uno quiere, pero por defecto sale la cabeza del vector, o sea la flecha, sale de color negro. Quiere decir que tengo mis vectores de color azul con su respectiva flecha de color negro. Ese es por defecto. El vector b sub 2 es de color rojo y su cabeza también es de color negro. Pero el vector unitario, a las justas se nota parte de la cabeza negra del vector unitario, pero el cuerpo ha sido superpuesto por el vector de color rojo, porque el color de vector rojo es más grande. Porque el vector unitario sería de color amarillo, pero como es pequeño, entonces ha sido superpuesto por el vector de color rojo. Entonces el vector de color rojo tiene una magnitud de 1,73, o sea, casi 2. Tiene casi 2 de valor. Entonces, para poderlo observar, observen, miren ahí está, de color rojo. Ahí más o menos sería ahí está. Casi, todo esto casi, mire, 2, 1,7. Y este vector sería acá 1. Entonces, ¿qué hago para poder ver didácticamente y poder entender el vector unitario? Lo multiplico por un valor. Entonces, aquí lo vamos a multiplicar por 2. Aquí lo vamos a multiplicar por 2. Ese es el vector unitario. Ya está, a ver, le damos enter. Bien, nuestra máquina está ya dio los resultados. Ahí está, ahí lo tienen. Ahora sí, el vector unitario es mucho más grande. Entonces este sería mi vector unitario. Y este vector de acá abajo sería mi vector b sub 2. Ahora, si yo quiero regresar, entonces tendría que quitar este factor 2. Quito este factor de color 2. Vuelvo a ejecutar. Coloco acá el cursor y ejecuto. Y ahí está nuevamente. Entonces,
Espero que haya quedado entendido lo que significa graficar el vector unitario. Todos los vectores, si son correctamente insertados en este programa, en la línea de comandos, la máquina no va a tener ningún problema en ejecutar, en visualizar, salvo que ustedes tengan una deficiencia en memoria. Me refiero del equipo. Entonces ahí tenemos, ya tenemos el vector, sus componentes en los tres ejes, en el eje X, en el eje Y. Observen, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z son de valor 1, 1 y 1. Ahí está, observen bien. En el eje X1, en el eje Y1, en el Z1, y además el vector, la ubicación exacta del vector con su vector unitario. Bien, vamos a ver un ejercicio modelo, un ejercicio un poquito más avanzado en lo que a vectores se refiere. Nos dice lo siguiente: encuentre el ángulo entre el vector b3 y el vector b4 usando los vectores proyecciones. Entonces aquí vamos a utilizar los proyectores de los vectores de unos del vector b3 sobre el vector b4 y al revés, el vector b4 sobre el vector b3. Muy bien, entonces como este ya es vamos a decir así, un ejercicio intermedio, entonces le insertamos restar white vector calculus, ¿está? Presionamos enter, hacemos el ingreso de los vectores 8, 6, 10, 8, 6, 10, el vector b4 menos 2, 8, 10, y bueno, aquí le he colocado el vector b3, 4, la suma del vector b3 más el vector b4, solamente para fines didácticos, que podemos colocar en el subíndice b3, 4, o sea, podemos armar nuestra base como nosotros querramos, pero no es necesario la suma de b3 más b4 cuando hablamos de proyecciones. Solamente es una cuestión didáctica para hacerles ver que nosotros podemos poner tantas veces sea necesario los valores, podemos poner números, variables en los subíndices en un vector. Bien, entonces no lo necesitamos. Aquí coloco dos puntos. Entonces de repente yo en un ejercicio me piden algo relacionado, o yo quiero explicar cómo es la suma cuando esté desarrollando, entonces no lo quiero ver porque no es necesario, entonces coloco dos puntos acá, dos puntos, y presiono enter. Entonces la máquina lo ha ejecutado, ha cargado el valor de la suma de estos dos vectores, pero no lo visualiza, pero sí está guardado en la pestaña de variables. Bien, ahora continuamos. Ahora dice encuentre el ángulo entre el b3 y b4. Encuentre el ángulo entre b3 y b4 usando las proyecciones. Bien, vamos a crear entonces acá en realidad, a ver, vamos a hacer una pausa. Bien, vamos a explicar. Pensé que había un error en el enunciado de este ejercicio, pero no es así. Bien, bien, ya cargamos, entonces vamos a leer y entender. Y se encuentre el ángulo entre b3 y b4 usando los vectores proyecciones. P representa la proyección de b3 sobre b4 y p b4 sobre b3. Grafique sus resultados. Entonces quiere decir que yo puedo utilizar las proyecciones del vector b3 sobre el vector b4 y b4 sobre b3. Como estos son dos vectores que son colineales en b4 y en b3, forman el mismo ángulo que formaría el vector b3 y el vector b4. Dicho de otra manera, el vector b3 y el vector b4 van a formar un ángulo. Ese ángulo será el mismo ángulo formado por los vectores proyectores b3 sobre b4 y el vector b4 sobre b3.
porque son colineales estos dos últimos, entonces a sus bases, entonces quiere decir que será el mismo valor. Bien, entonces primero vamos a ver la proyección de B sub 3 sobre B sub 4, que es en realidad, aquí de pronto hubiera considerado poner paréntesis, aquí está paréntesis, y esta sería B sub 3 por B sub 4, producto escalar sobre el módulo de B sub 4 al cuadrado, multiplicado por esta multiplicación que ustedes ven acá, es la multiplicación de mi zona numérica de mi teclado. No es ni escalar ni vectorial, es un producto de multiplicación natural, normal, no es ni punto ni vectorial, es un operador normal. Entonces ahí he creado, aquí ya lo he creado, presiono enter, entonces ahí tenemos, la proyección de B3 sobre B sub 4. Ahora vamos a hacer al revés, la proyección de B sub 4 sobre B sub 3. Entonces aquí le ponemos paréntesis para hacer un poco más ordenado. Listo, ya sabemos que este es el producto escalar y este es un producto normal, natural. Muy bien, entonces aquí presionamos enter. Ya tenemos las dos proyecciones. Eso quiere decir que tenemos dos vectores, ¿ya? Ahora, estos dos vectores ya tenemos. ¿Por qué me doy cuenta que son dos vectores? Porque tienen asociado a su parte escalar y JK, que es E sub X, E sub Y y sub Z. Entonces estos dos vectores van a formar un ángulo. Estos dos vectores, llamado B3B4, P4B3. Estos van a formar un ángulo. Ese ángulo es el mismo que formaría B3 y B sub 4. Entonces, ¿cómo calculo el ángulo entre B sub 3 y B sub 4? Utilizando el producto escalar. Entonces digo arco coseno de B3 multiplicado escalarmente por B4 entre el módulo del B3 producto normal por B4. Presiono enter y me da 0,7403. Bien, eso es yéndome por el camino más sencillo, pero el ejercicio me dice: debo calcular el ángulo entre B3 y B4 usando los vectores proyecciones. O sea, no me están diciendo que lo calcule mediante el producto escalar natural que fue discutido en clase, sino me están pidiendo que lo haga a través de las proyecciones. Entonces, bien, entonces como son dos vectores, entonces los trato tal y conforme yo he calculado en este paso que acabo de darle clic acá. Entonces digo arco coseno, en lugar de poner B3 y B4 coloco las proyecciones, y por propiedad el producto escalar de A por B es el mismo que B por A. Entonces utilizo PB3-B4 multiplicación escalar PB4-B3 sobre el módulo de cada uno de estos vectores. Es el mismo esquema que en este renglón, es el mismo esquema, no he hecho nada, solo lo único que he cambiado es el nombre de los vectores. Y si todo sale bien, debe ser el mismo valor. Entonces presiono enter y me arroja el mismo valor. Miren, 0,74043 y el segundo es 0,74043. Entonces ahí tenemos, jóvenes estudiantes y amigos de YouTube, cuál es el resultado correcto de nuestro problema. Bien, ahora eso es en la forma algebraica, pero en la parte visual, en la parte geométrica, y acá lo tenemos, la parte geométrica ya no lo voy a decir, pero tenemos los dos primeros vectores, B3 y B4, son de color azul. Aquí está, B3 y B4 son los vectores con los cuales hemos trabajado y son de color azul. Ahí están, son de color azul. Tenemos en el eje X y en el eje Y, están de color azul. Tenemos el vector 3, 4. El vector 3, 4, que en realidad es... ¿Qué fue el vector 3, 4? El vector 3, 4 fue la suma de haber sumado el vector 3 más el vector 4. Ese es de color rojo, ¿cierto? Pero de pronto no lo necesito porque, no sé, me acumula mucha información en la parte visual. Entonces quito. Ya está, solamente me quedaría con
a ver, vamos a ver cómo quedaría el gráfico. A ver, parece que me he borrado algunos. A ver, de retorno nuevamente. Era para borrar el vector 3, 4, vector B sub 3, 4, que vendría a ser la suma. Entonces vamos, aquí está, estaba borrando el vector B sub 3, B sub 4. Entonces vamos a borrar, a ver, no hay problemas, el B3 y el B4. Ya está, listo, ahí tenemos el vector B sub 3, B3 y B4, ¿cierto? Entonces acá tenemos, vamos a ver, vamos a ejecutar de nuevo, a ver. B sub 3, B sub 4. Y esto ya no lo ejecutamos, sino la proyección. Bien, nos arroja error, ¿cierto? He quitado el vector B3, B4, pero me arroja error. Observen, está error. Y si yo le doy una mirada, habíamos mencionado de que tiene que corresponder como una función de 1 a 1, ¿cierto? Entonces esta lista de vectores tiene que coincidir con los colores. Entonces le he llamado B3 y B4 de color azul. Y el tercero de color rojo, pero el tercero lo eliminé, entonces hay que eliminar el color rojo. Entonces ahí lo tenemos. Ya lo borré y ahí está nuestro vector. Ahí están nuestros vectores B3 y B sub 4. Bien, entonces tenemos el vector B3 y el vector 4 son de color azul y los otros dos vectores son de color negro, ¿cierto? Estos dos vectores de acá, unos vectores de color negro. Esos son los vectores proyección. B sub 3 guión bajo B sub 4 son vectores. Estos son los vectores proyectados, estos de acá, estos de aquí. Entonces de pronto si yo los quiero ver un poquito más grandes, tendría que multiplicarlo, pero eso sería la proyección. Entonces sería la proyección de este vector. A ver, vamos a ponerle otro color diferente para que se note, ¿eh? Vamos a ponerle el color, para identificar acá el color, vamos a poner el color rojo. Ya está, listo. Entonces el vector B sub 3 es el color rojo. Entonces cuando hago mi proyección del vector B sub 3 es de color rojo sobre el vector B sub 4, sobre el de color azul, entonces este vector que está acá, que a las justas se puede ver, este vector es el vector proyección B sub 3 sobre B sub 4. Ahora, si yo le doy vuelta a mi gráfica, así, ahí está. Es el vector B sub 4, es el segundo vector, es este, el vector B sub 4 sobre el vector rojo, y es este vector que está acá. Que como estos vectores son pequeños digo porque geométricamente son colineales, están ahí los dos conviviendo. Entonces vamos a ver de alguna manera cómo podemos ver la magnitud de los vectores proyección. Entonces, a ver, ¿cómo vemos la magnitud de los vectores proyección? A ver, vamos a ver un momentito, a ver, vamos a ver, ya ponemos por acá. Ya está. Entonces vamos a copiarnos esto de aquí para ver la magnitud. Entonces tenemos esto, le ponemos las barritas para ver la magnitud. Es 10. Es 10. Ahora ponemos las barritas nuevamente. Cambio ahora B4 sobre B sub 3. B sub 4 sobre B sub 3. Ya está. Y es 10.70. Entonces estos vectores proyectores, ahí vamos a ver su magnitud de B sub 3. B sub 3. B sub 3. Tiene que ser mucho mayor que los anteriores. En módulo. Entonces ingresamos el módulo. Efectivamente es 14, B sub 3 es 14, este vector de color azul, el vector hemos dicho que el vector B sub 3 es de color rojo, entonces el vector
B sub 3 de color rojo tiene una longitud de 14 y su proyección, este vector que está a las justas, tiene un valor de 10 aproximadamente. Ahora, si queremos ver la magnitud del vector, queremos ver la magnitud de este vector, un momentito, vamos a replicar lo que les expliqué en el primer video. Ya está, eliminamos esto, ya está, muy bien. B3, ahora vamos con el B4. Ya está. Entonces prácticamente los dos son aproximadamente, las proyecciones son 14.14 y el otro es 14.56. Bien, entonces con esto hemos terminado esta parte en la cual nos indica cómo es que debemos investigar y analizar la parte visual de las proyecciones y el ángulo, o sea que el ángulo que ha formado entre los dos, entre el vector B sub 3 y el vector B sub 4, es el mismo ángulo que está formando las proyecciones. Y ahí están las proyecciones. Si yo quiero verlas un poquito más grandes, las proyecciones, tendría que multiplicarle por un factor. Por ejemplo, podría multiplicarlo por el doble, ¿cierto? Para que aparezca ese color. El doble de 10 sería por 2. Simplemente lo tendríamos que multiplicar por 2. Entonces aquí le ponemos 2 por, y a esta proyección le ponemos 2 por. Listo, ejecutamos. Enter. Ya está. Y aquí va a aparecer de color negro. Ya está de color negro. Pero como el color negro no contrasta con la cabeza de las flechas, entonces le podemos cambiar de color. No le ponemos a las proyecciones de color, le ponemos de color naranja. Ya está. Color naranja. Ya está. Entonces acá tenemos una explicación inversa, ¿cierto? Hemos multiplicado nuestros vectores proyecciones por un factor de 2. Si lo multiplicamos por 2, a este lo multiplicamos por 2. Y a este lo multiplicamos por 2. Es 40. Entonces quiere decir que los vectores proyecciones son mucho más grandes que los vectores B sub 3 y B sub 4, que son 14.14 y 14.46. Bien, entonces ahí lo tienen. Entonces en forma inversa, si yo lo quiero explicar o lo quiero entender así. Entonces lo regresamos conforme estaba, quitamos esto, lo dejamos así como estaba. Ya está. Listo, ahí está. Bien, ahora vamos a, no sé si valdrá la pena explicar este ejercicio, pero nos dice encuentra el valor de x dado los siguientes vectores. Entonces tenemos el vector a y el vector b. Esto es el ejercicio, el enunciado, y la solución está por acá. Ingreso el vector a, ingreso el vector b, y acá le inserto el producto escalar de a por b, igual a 0. Y con el comando sol ya expliqué, entonces vamos a borrar esto. De pronto faltó acá el punto y coma, y le ponemos sol resuelve o soluciona. Ahí está, soluciona. Control L, estamos en la etiqueta 5.9. ¿De quién depende? Depende de x. Ya está, ya lo habíamos explicado en la parte superior. Ya está, solo que era de grado 1, ahora aquí es de grado 2. Entonces esta es una ecuación de grado 2. O también puedo utilizar otro comando alternativo a este. Pero si no quiero hacer así, entonces vamos a ver cómo se puede hacer. Se tiene que solucionar las cosas lo más fácil y por el lado más corto. Bien, entonces selecciono acá, control copio. Ya está, tengo la ecuación. Entonces voy a utilizar un algoritmo inteligente en el cual me dice que primero debo seleccionar. Selecciono y espero el resultado.
ahí está, y aquí está la solución, ya está. Entonces cualquiera de los caminos se puede utilizar, utilizando el comando solve, utilizando el sistema smart popup, que es el sistema inteligente de Maple, o puedo utilizar un comando. Entonces puedo utilizar el comando factor. Entonces, a ver, vamos a ver si funciona, ¿no? Entonces digo, factorízame esto, a ver. Vamos a ver si lo factoriza. Sí, efectivamente, sí lo ha factorizado. Entonces, la primera solución será -4 y la segunda solución sería -2. Entonces, ahí tenemos varias alternativas de cómo solucionar, pero no hubiera sido posible si no hubiéramos hecho la inserción correcta de los vectores con los operadores indicados. Bien, ahora con este ejercicio vamos a terminar. Se llaman ejercicios finales. Solamente he generado 2 ejercicios finales con la finalidad de que ustedes tomen como modelo prototipo la solución de cualquier hoja de trabajo que se le asigne. Bien, nos dice así. El enunciado sería de la siguiente manera: grafique los vectores 520 menos 360. Luego calcule A más B, dirección de A más B y el vector unitario de A más B. Bien, entonces la solución, ¿cuál sería? Entonces este sería mi enunciado. Entonces pintamos de otro color para que se vea. Ya está. Oh, perdón, aquí es fuente. Vamos a pintar el fondo. Ya está. Entonces ese sería mi enunciado, que yo lo podría encontrar, como vuelvo a repetir, en una hoja de trabajo, en un libro, en una tarea que mi tutor o mi profesor me haya asignado. Entonces la solución sería, coloco yo solución, cargo mis librerías y me doy cuenta lo siguiente, que este vector no está en el espacio, sino está en el plano. Entonces debo eliminarme los ceros. Entonces coloco A 5.0 y 2.0, ya está. Lo mismo hago con B. Me piden la suma de A más B, entonces coloco A más B. Está A más B. Forma natural, o sea, aquí aquí no le inserto ni comandos nuevos ni nada, tal y como he captado en la pizarra o en la presentación, debo ingresar así como está en mi hoja de trabajo en el programa Maple. Entonces ya tengo, y el vector unitario. Entonces vamos a graficar en primer lugar. Ya nos vamos a adelantar un poquito, porque acá nos pide grafique. Entonces hemos hecho la operación algebraica, ahora sí vamos a graficar. Entonces vamos a graficar A, sería de color rojo, A de color rojo, B de color azul y A más B es de color negro. Entonces observen, es el de color rojo es 5, la componente 5 y en 2 en el eje Y. Entonces correcto, 5, 2. El otro sería -3, 6, -3, 6, correcto, -3, 6. Y mi resultante debe ser la suma, ¿cierto? 5 menos 3, 2. 2 más 6, 8. Sería 2, 8. Entonces 2 en el eje X y 8 en el eje Y. Muy bien. Digitamos, presionamos Enter y me arroja el resultado. Enseguida, ¿qué me pide? Dirección. O sea, ¿en qué dirección con respecto al eje X está orientado mi vector R, o llamado resultante? Entonces sería, ya no lo voy a explicar porque esta distribución ya la expliqué arriba, sería arco tangente de R sub Y, que es 8, R sub Y sería 8, sobre la componente escalar R sub Y, sería 2. Entonces me queda arco tangente de 8 sobre 2 convertido a grados con 5 decimales. Ya está, presiono Enter y luego sus vectores unitarios en el eje X y en el eje Y. Ya sabemos que lo pudiéramos haber hecho con el A. Entonces ahí tenemos en el eje X, en el eje Y. Luego uno el vector, porque el vector unitario es la unión. El vector unitario es la unión del vector unitario en el eje X más el vector unitario en el eje Y. Aquí está, presiono Enter y ya lo tenemos. ¿Y por qué? Y ahora, ¿cómo me doy cuenta que
que es, o por qué se le llama vector unitario, porque tiene valor 1, entonces le saco el módulo a u y me doy cuenta que es 0,999. Bien, entonces y también puedo haberle sacado su módulo, no sé si pedirá acá, no pide el módulo, ¿cierto? Entonces yo quiero saber el tamaño, la longitud de mi vector, entonces le pongo barritas y determino su magnitud. Entonces yo puedo acá sumar el vector unitario a mi gráfica, un vector unitario. Entonces yo de alguna manera, o de repente se dejará como tarea la inserción de, lo dejo para ustedes que lo ingresen y practiquen y visualicen acá el vector unitario. Bien, ahora vamos a explicar el último ejercicio. Entonces nos dice grafique, ahí está, este es el enunciado. Nos dice grafique los vectores E y F, luego calcule E más F, dirección y vector unitario E más F. Entonces lo mismo que el otro, es lo mismo. 3, 2, 5, lo único que estoy es considerando todo lo que hemos mencionado en el video número 1 y en este video número 2. Bien, la resultante, y voy a plotear, voy a graficar. Ahora, hay una cosita que no quiero que se les vaya a escapar, y no vaya a generar por ahí algún error y ustedes digan que no sale. El asunto es por acá. Aquí he colocado grid lines verdadero, o sea que aparezca esta malla en el fondo de mi gráfica, porque yo quiero que así aparezca para poder ver la ubicación exacta, pero ese es en el plano. Pero en el espacio no puede darse este grid line, no puede darse porque se vería como un cubo, porque es una malla para todos los lados, entonces no se podría ver. Entonces es como si mis vectores estarían alrededor, como con esa malla alrededor, entonces no lo podría ver. Entonces yo le he quitado esa orden, le he dicho que grafique, observen, ploteame el vector, grafícame el vector FR, color, el E, el vector E es rojo, el vector F es azul y su resultante es negra. Los ejes son normales, la escala es proporcional, pero no hay el grid lines, no está. ¿Por qué? Porque como lo vuelvo a repetir, se vería como un cajón, ¿no? Estos vectores se verían como elementos internos en una malla producida por esto, ¿no? Entonces como que no es necesario hacer eso, y me arrojaría encima error porque cubriría lo que yo estoy tratando de observar. Entonces le he quitado esa orden y me grafica perfectamente, ya sin ningún problema. Entonces tenemos ahí, presiono enter, me grafica. Ahí tenemos la dirección de la resultante. La resultante sus componentes son -1, 9 y 14. Entonces tengo -1, 9 y 14. Entonces aplico lo mismo que he aplicado aquí, pero no considero al arco tangente, sino el arco coseno. Y yo tengo como buen observador y como buen estudiante o usuario de esta aplicación, yo necesitaría observar qué elementos voy a jalar. Por eso es que no estoy haciendo el video utilizando como debería ser, sino estamos utilizando una sintaxis lo más natural posible y que se pegue a lo que se ha discutido en clase. Entonces voy a jalar las componentes -1, 9 y 14. Entonces acá tengo -1, 9 y 14, pudiéndolo haber hecho de otra manera. Observen, y me va a dar el mismo resultado. Entonces me va a dar el mismo resultado. Bien, entonces voy a quitar este -1 y creo que con eso va a ser suficiente. Sería R, mi primera componente, ¿cierto? ¿Qué me va a jalar? Me va a jalar el -1. Entonces me va a salir el mismo resultado, 93.43. Ya ahí está. Aquí sería no 9, sino debería ser R2. R2 me va a jalar la segunda componente, que sería 9, ¿cierto? El resultado es el mismo. Y aquí sería R3, acá sería R3.
y el resultado sería 32,89. Ya está. Eso sería lo correcto. Pero como estamos en un sistema de enseñanza-aprendizaje, aquí debe ser -1, aquí debe ser 9 y en el siguiente debe ser 14. Acá debe ser 9 y acá debe ser 14. Ya está ahí. Entonces, así es mejor para que pueda coincidir con lo que estamos haciendo de pronto en una pizarra o encontramos en un texto. Y finalmente calculamos el vector unitario. Ya no lo hacemos por partes como lo hicimos anteriormente y luego uníamos, sino aquí lo hacemos en forma directa, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Entonces ahí lo tenemos. Y como compruebo que es vector unitario, es 0,9999 o me sale 1.000001. Entonces presiono U y finalmente determino su longitud del vector R. Bien, hasta aquí fue nuestro video y espero que no se hayan cansado y guarden energía para otro video por este mismo canal. Como siempre, muchísimas gracias por haberme soportado, por haber escuchado el uso correcto que se le debe dar a la inserción de comandos en nuestras hojas de trabajo en el programa Maple, para así de esta manera sobrellevar, para solucionar los problemas que me dan en clase. Bien, muchísimas gracias, espero preguntas y comentarios debajo de este video. Gracias, nos vemos hasta la próxima, chao.